Para alcanzar salud, bienestar y paz en la vida, es crucial rodearte de personas con la misma perspectiva. Debes estudiar, aprender y aplicar cosas que probablemente nadie te haya enseñado. Y para esto, no hay nada mejor que compartirlo con quienes buscan lo mismo. En Paidotribu te acompañamos en este proceso de la siguiente manera. Primero, seleccionamos, estudiamos y aplicamos los mejores conceptos e ideas del desarrollo personal integral para ayudarte a mejorar tu vida. Segundo, te ofrecemos toda esta información resumida para que la escuches cuando prefieras. Y finalmente, te proporcionamos las claves prácticas aprendidas para que puedas seguir tu propio camino del héroe. Ya sea mentalidad, productividad, hábitos o entrenamiento, vamos a tomar las mejores prácticas y conceptos y te lo vamos a acercar de forma sencilla en este espacio, para que hoy mismo comiences a aplicarlos. Soy David, entrenador y emprendedor, y si te sumás a este camino, te guiaré a través del bosque aparentemente impenetrable de los hábitos. Empezamos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el momento del día en el que estés mirando este video o escuchando este podcast, en el caso de que estés escuchándolo por alguna plataforma de podcasting. El capítulo de hoy va a tratar sobre plan de acción, ¿sí? Básicamente cómo poder llevar a cabo aquellas tareas, aquellos objetivos, ¿sí?, que nos proponemos y que muchas veces, suele ser lo más regular, quedan en el tintero, ¿sí? Quedan simplemente en una idea, en un proyecto o en una serie de notas en un cuaderno, pero que falta esa parte, ¿sí?, de activar, ¿sí?, de llevar todo eso a la práctica. Así que el capítulo de hoy va a tratar sobre plan de acción. No vamos a profundizar mucho sobre herramientas, ¿sí? Simplemente vamos a esquematizar cómo elaborar un plan de acción, sobre herramientas quizás de organización y de acciones concretas, probablemente hablemos más adelante. Así que bueno, volvemos entonces a repetir, el capítulo de hoy va a tratar sobre el plan de acción. Me gusta siempre comenzar con una frase, ¿sí? Y la frase de hoy es básicamente: tómese un tiempo para planificar. Las guerras se ganan en la tienda del general. Una frase de Stephen Covey, autor de un libro muy conocido que es el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta para elaborar un plan de acción? En principio, tres grandes claves, ¿sí?, que son tres grandes divisiones de nuestro plan de acción. Número uno es el planificar, ¿sí? El planificar. Que planificar generalmente es lo que más se suele hacer, más allá de los errores que se puedan cometer al planificar, ya que planificar también tiene su serie de cuestiones a tener en cuenta, pero es la primera parte y es lo que la gente suele estar más en relación, ¿sí? Es decir, ya sea desde agarrar una libreta y anotar las cosas que tenés que hacer, que es algo que se podría considerar una protoplanificación si se quiere, ¿sí? Pero es algo que la gente suele hacer. Luego de eso tenemos la realización, ¿sí? La realización concretamente, es decir, llevar a cabo esas tareas, ¿sí? No, nuevamente, acá cuando hablamos de plan de acción, no estamos hablando de una tarea, estamos hablando generalmente de un gran objetivo, ¿sí?, o un gran proyecto, si se quiere, ¿sí? Entonces tenemos, primera parte, planificación; segunda parte, realización, ¿sí?, planificar, realizar; y en última instancia, evaluar, ¿sí? Nos vamos a quedar con estas tres claves. ¿Y por qué solamente estas tres? Justamente por el siguiente concepto que voy a nombrar, que es el de KISS, ¿sí? K-I-S-S, algo que en inglés se traduce como beso, ¿sí? Y viene de las siglas de Keep It Simple Stupid, ¿sí?, que es básicamente mantenerlo simple, estúpido, ¿sí? Es un concepto que se tiene en la administración, en la organización, que es básicamente, es la traducción literal: mantenerlo simple, estúpido, mantenerlo simple, ¿sí? Es decir, no seas estúpido, no complejices las cosas. Las cosas en general, como diría Yokoi Kenji, deje
juegue la vida en modo difícil, es decir, déjela como está. La vida ya es demasiado difícil, la vida ya es demasiado compleja, las vicisitudes del día a día ya suelen presentar los problemas suficientes como para que nosotros generemos más inconveniente haciendo algo, una planificación demasiado compleja, ¿sí? Entonces, este concepto de mantenerlo simple justamente apunta a esto que estábamos nombrando anteriormente. Solamente trabajar con la estructura mínima básica que nos permita sacar adelante las cosas. Y seguramente no va a faltar el perfeccionista que piense o que diga, pero se puede hacer mejor pero se puede evaluar mejor pero se puede planificar de otra manera Y la realidad es que en esta conceptualización de lo ideal, ¿sí? Tenemos que quedarnos con eso, es una conceptualización. Lo ideal nunca es lo ideal. Lo ideal a menudo suele ser lo realista, es decir, lo que se puede hacer, lo que se puede llevar a cabo, lo que realmente uno es capaz de hacer. Eso es lo ideal. Lo ideal es hacer aquello que uno es capaz y sostenerlo en el tiempo. Y cuando digo sostenerlo en el tiempo, vuelvo a lo mismo. Me parece un uróboro, ¿no? Pero es hacer. Hacer es ideal. Porque los errores que se puedan llegar a tener se pueden corregir con el tiempo. Pero se pueden corregir porque se está haciendo, ¿sí? Y nuevamente, si hay errores, es porque se está haciendo. Sí, un poquito más adelante vamos a hablar sobre esto. Entonces, concepto, mantenerlo simple, ¿sí? Y volvemos a lo que había comentado anteriormente en este podcast, por lo menos en este capítulo, y que por supuesto es de mi filosofía, trabajar con una estructura sencilla, simple y reproducible, ¿sí? Planificar, realizar, evaluar. Entonces, bueno, ¿cómo lo elaboramos? ¿Sí? ¿Cómo elaboramos toda esta cuestión, ¿no? Este plan de acción. Bueno, primero vamos a abordar el punto de planificar, ¿sí? Cuando hablamos de planificar, tenemos que tener en cuenta algunos elementos de una planificación. Y volvemos un poco a esto que estaba nombrando sobre qué elementos tener en cuenta. Hay distintas formas de planificar. Generalmente cuando uno habla de planificar también habla de proyecto, ¿no? Habla de un proyecto. Entonces va a depender mucho de la orientación que le queramos dar, en qué ámbito estamos planificando. Pero en general, independientemente del ámbito en el que estemos proyectando un plan de acción, ¿sí? Vamos a encontrar cosas en común. Por ejemplo, objetivos, metas, ¿sí? Listas de tareas que en general a mí me gusta pensarlo de una manera secuencial y oportuna, ¿sí? Y ahora vamos a hablar un poco de eso. La asignación de recursos, ¿sí? La asignación de recursos, es decir, para cada proyecto en general uno va a disponer de ciertos recursos para llevar a cabo ese proyecto y por ende tener los resultados y concretar los objetivos que uno se propone. Trabajar también con, obviamente, algo que puede sonar redundante, pero con un cronograma y un calendario, ¿sí? Para, en última instancia, tener una evaluación basada en indicadores. Entonces, con respecto a estos elementos, objetivos, no nos vamos a extender mucho con esto porque ya en otros capítulos hemos hablado de objetivos, pero lo vamos a nombrar rápidamente, ¿sí? Que es básicamente el ya tan nombrado SMART, ¿sí? Que es básicamente también un acrónimo de inteligente en inglés y que nos recuerda que los objetivos deben ser planteados con estas siglas. SMART en inglés, que es de específico, medible, alcanzable, realizable y acotado en el tiempo. Con respecto a las metas básicamente van a ser nuestro objetivo desglosado, ¿sí? Es decir, cuando hay una frase muy conocida dentro de todo este ámbito de objetivos, de planificación, de plan de acción, que habla de cómo se come un elefante, ¿sí? Bueno, un elefante no me lo como de un bocado, un elefante me lo como pedacito por pedacito. Entonces, el
desglose del objetivo justamente nos va a dar las metas. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, justamente estamos hablando de plan de acción, para poder accionar. Cuando uno tiene un gran objetivo, uno de los típicos errores es centrarse en el gran objetivo en lugar de centrarse en las pequeñas victorias. Porque en definitiva ese gran objetivo no es ni más ni menos que la acumulación de muchas pequeñas victorias. No es simplemente algo que uno se despierta un día y hace. Como escuché una vez decir a Will Smith, uno no se despierta un día y construye una pared. Uno se despierta un día y pega algunos ladrillos. Así, de forma repetitiva, hasta que uno tiene una pared, ¿sí? Y de la misma manera una casa, un edificio. Uno no va un día y construye un edificio, ¿sí? Entonces, el objetivo está en poder centrarse en la acción específica que tengo que realizar y de ir acumulando esas pequeñas metas, esas pequeñas victorias, ¿sí? Con respecto a tareas, es el grado mínimo de acción que tenemos, ¿sí? El grado mínimo de acción. Entonces tenemos el objetivo, la meta y en definitiva la tarea. La tarea es el grado mínimo de acción, es la cosa específica que yo puedo hacer de este plan de acción, de este proyecto, ¿sí? Entonces entenderlo de esta manera como la unidad mínima de acción, la unidad mínima de trabajo por un proyecto, está bueno porque nos permite justamente aprender a desglosar, ¿sí? Nos permite aprender a desglosar. Entonces, aprender a desglosar, como estábamos diciendo recién, nos da esta herramienta de poder diferenciar cada uno de esos ladrillos de la pared, ¿sí? Entonces, una tarea es pegar este ladrillo, otra tarea es pegar este otro ladrillo, ¿sí? Entonces, uno puede, indistintamente de la falta de tiempo, por ejemplo, que es algo que regularmente se suele usar para justificar la falta de acción, uno puede centrarse en una pequeña tarea al día para poder sacar adelante un proyecto mucho más grande. Otra cosa a tener en cuenta dentro de las tareas es la priorización secuencial. Priorización secuencial. Esto, como casi todas las cosas que hablamos, suenan obvias, pero la realidad es que si fueran tan obvias, todo el mundo lo haría. Entonces, esto es algo que digo siempre y que voy a repetir. Justamente, si fuese tan obvio, todo el mundo lo haría. Y entonces significa que no es tan obvio, ¿sí? Suena obvio cuando uno lo escucha, pero no es tan obvio. Priorización secuencial, ¿qué significa? Pegar los ladrillos, en este caso realizar las tareas, en el orden lógico que corresponden, ¿sí? En el orden lógico que corresponde. Yo no puedo construir una pared, no puedo pegar los ladrillos si no tengo el cimiento. Lo primero que corresponde es hacer el cimiento. Y no puedo hacer el cimiento si no hago primero el pozo para el cimiento, ¿sí? Entonces, no es ni más ni menos que esto. Entonces, una priorización secuencial es hacer el pozo, hacer el cimiento, pegar los ladrillos, ¿sí? Entonces, esa priorización secuencial que a priori con el ejemplo de la pared suena obvio y suena lógico, en muchas cosas del día a día parecieran no ser tan lógicas y parecieran no ser tan evidentes. Entonces, por eso, en la etapa de planificación, uno debe enlistar las tareas y luego hacer una priorización secuencial. Luego de esto tenemos obviamente la asignación. La asignación, en nuestros casos, cuando trabajamos por una cuestión de desarrollo personal o profesional, casi siempre la asignación va a ser de nuestra propia mano, de nuestra propia cuenta. Es decir, todas las tareas las vamos a tener asignadas nosotros mismos. Pero estos conceptos pueden ser llevados a cabo, por ejemplo, para un emprendimiento, ¿sí? O también para algo personal, entendiendo que yo estaría quizás pidiéndole ayuda a otra persona para realizar, por ejemplo, cierta tarea que, a pesar de ser personal, pido ayuda a alguien para que me dé una mano para realizarlo. Entonces, la asignación, básicamente tenemos que contestar tres cosas: qué, quién y cuándo. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y cuándo se va a finalizar? O cuándo se va a realizar, ¿sí? Concretamente. Con respecto a los recursos, es un poco similar
a la asignación, ¿sí? La asignación, que es básicamente definir qué, quién y cuándo. Bueno, los recursos es básicamente definir las necesidades, es decir, enlistar todo lo que se me ocurra sin restricciones, todo aquello que yo crea que es necesario para este plan de acción. Luego de esto tenemos la jerarquización, es decir, diferenciar, ¿sí?, de estos recursos que yo acabo de enlistar, cuáles son los imprescindibles, cuáles son los necesarios, cuáles son los útiles y cuáles son los innecesarios, ¿sí? Cuando hablamos de imprescindibles, son recursos sin los cuales yo no puedo accionar, sin los cuales no puedo accionar, no sin los cuales me es más difícil, no, sin los cuales no puedo accionar. Los necesarios son aquellos que ayudan, facilitan, ¿sí?, o le dan mayor velocidad al plan de acción. Los útiles son aquellos que, bueno, podrían llegar a facilitarme alguna parte del proceso, ¿sí?, pero que obviamente están lejos de ser imprescindibles. Y por otro lado tenemos los innecesarios, los que es más probable que estorben más que brindar ayuda, ¿sí? Por otro lado, con respecto a los recursos, tenemos la factibilidad. La factibilidad es básicamente ver de toda esta lista de recursos que ya tenemos diferenciada, poder saber cuáles de estos tenemos, cuáles se pueden conseguir y cuáles es mejor prescindir de ellos, ¿sí? Es decir, cuáles es preferible directamente no tenerlos. Y luego de esto hacemos lo mismo que dijimos con qué, quién y cuándo, ¿sí?, que es básicamente la asignación. Estos recursos para este plan de acción, definir qué, quién y cuándo van a ser necesarios. Volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de un proceso personal de desarrollo, que ya puede ser desde el ámbito de la salud, desde el ámbito más del emprendimiento y profesional, estos recursos generalmente suelen ser asignados por mí hacia mí, ¿sí? Pero bueno, son conceptos que también pueden ser utilizados en el trabajo de equipo, por supuesto, ¿sí?, en la elaboración de cualquier proyecto. Cuando hablamos de cronograma y calendario, en esta parte de planificación, básicamente la palabra lo dice, debemos poner fechas y plazos límites a cada meta. Hoy en día hay muchas herramientas que nos permiten poder fijar esta gama de fechas, esta gama de alarmas, si se quiere, sí, que básicamente son llamadas a la acción. Poner una alarma o fijar un cronograma en un calendario no es ni más ni menos que eso, ¿sí? Una llamada a la acción que elaboramos de manera planificada para poder darle cierto curso de acción con, obviamente, fechas que nos limiten en el tiempo, que nos acoten las tareas para que no nos pase la paradoja que puede devenir de no tener el tiempo limitado, que es que nuestras tareas ocupen todo el tiempo que haya disponible, que es uno de los grandes errores. Pasar todo el día trabajando en un proyecto. Y eso suele pasar porque uno no acota el tiempo. Al no acotar el tiempo, las tareas que tengo que hacer suelen cubrir todo el tiempo que hay disponible. Si yo empiezo a acotar el tiempo y digo, en una hora tengo que terminar esta tarea, puede que no la termine, pero es muy probable que empiece a administrar mejor el tiempo. Ahora, si yo no me acoto el tiempo, lo que va a pasar es que la tarea va a terminar cubriendo todo el tiempo que haya disponible, ¿sí? Y este es uno de los principales errores, sobre todo en la administración del tiempo. Pasamos al segundo punto, ¿sí? Teníamos el primer punto que era la planificación, ahora vamos al segundo punto que es el de realizar, ¿sí? Planificar, realizar, evaluar. Vamos a realizar. Y acá hay una pequeña frase que es básicamente: un gramo de hacer vale más que un kilo de decir. Y es importante poder meterse esto en la cabeza y grabarlo, ya que es algo muy regular tener ideas, enlistarlas, evaluarlas sobre cómo podrían llevarse a cabo y demás, y nunca hacer nada. Es preferible un gramo de algo hecho que un kilo de algo dicho.
Obviamente que parte de un proyecto es pensarlo, ¿sí? Y decantarlo, pero la realidad es que en general suele quedar ahí. Entonces es preferible hacer, equivocarse y aprender y corregir que, que quede ahí, solamente en la idea. Sobre todo porque la acción, aunque produzca errores, enseña mucho más que la simple evaluación teórica de qué pasaría si. Y bueno, justamente el primer punto que quería comentar sobre realizar es un spoiler, ¿sí? ¿Cuál es el spoiler? El spoiler es: vas a tener errores. Vas a tener errores. La gente suele tener mucho miedo de errar y suele tener mucho miedo de errar porque en general la educación que hemos recibido es una educación bastante enfocada en castigar el error, ¿no? En resaltar el error como algo malo, en resaltar el error como lo opuesto al aprendizaje, cuando en realidad el error es justamente la principal herramienta de aprendizaje. Es la principal herramienta de aprendizaje. Pero claro, como nos han metido de alguna manera que errar está mal, y de hecho socialmente nos burlamos del que erra, deberíamos hacer exactamente lo opuesto. Deberíamos festejar el error porque es una manera que encontramos en la cual aquello que queremos lograr no se hace. Entonces es información súper valiosa. De hecho, cuando la sociedad todavía no ha hecho tanta mella en nuestra forma de aprender, y somos bebés y somos niños, aprendemos mediante el error. Por ejemplo, a caminar, por ejemplo, a hablar. ¿Sí? Tanto a caminar como a hablar nadie nos enseña. Nosotros aprendemos del medio. Nadie nos enseña a hablar, nadie nos enseña a caminar. Es algo que aprendemos del medio, de un constante batallar contra la prueba y el error, ¿sí? Contra la prueba y el error. Prueba y error constante, a una tasa de desacierto enorme, ¿sí? Porque literalmente estamos las 24 horas del día intentando aprender a hablar, intentando caminar hasta que lo logramos. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a medida que crecemos nos empezamos a anquilosar, ¿sí? Nos empezamos a olvidar que la prueba y el error son la forma más natural de aprendizaje. Entonces tenés que entender que sin importar qué es lo que vayas a hacer, vas a tener errores. Hay personas que los tienen más regularmente, hay personas que los tienen menos regularmente, hay personas que tienen peores errores que otras, pero hay que entender que los errores son la principal herramienta de aprendizaje y que como tal no debe ser evitado, no debe ser evitado. Entonces, esto también te saca de alguna manera cierto peso de encima, entender que errar no está mal, sino que es parte del proceso. Entonces, vos sabiendo que vas a errar, cuando erres, vas a estar atento a, bueno, esto es parte del proceso, era algo que tenía que pasar y que yo ya sabía que iba a pasar. Bueno, aprovechemos. Que hay que corregir, se corrige, se ajusta y se sigue, ¿sí? Entendiendo que cada vez que tuviste un error estás un pasito más cerca de lograr aquello que querés lograr. Por otro lado, el foco, ¿sí? Enfocarse en lo que importa. Enfocarse en lo que importa. Enfocarse en lo que importa básicamente está muy relacionado, por ejemplo, con el libro OKR Mide lo que importa, que es básicamente tener indicadores de aquellas cosas que realmente interesan a el curso de acción de las tareas que estamos realizando. De nada me sirve a mí tener una montaña de información de cosas irrelevantes, ¿sí? De cosas irrelevantes. Y volvemos a lo mismo. Lamentablemente nos dejamos influenciar demasiado por el medio, nos sobresaturamos de información que muy pocas veces suele aportar información relevante y que de hecho, muy por el contrario, suele ser contraproducente. No por nada estamos viviendo de alguna manera una especie de pandemia de inacción en lo que se refiere concretamente, bueno, a los hábitos saludables, en este caso, que es algo de lo que yo más hablo, pero también en otros ámbitos.
Y por último, en la cuestión de realización, la motivación, ¿sí? La motivación. Y de esto seguramente en algún momento vamos a hacer todo un capítulo completo. Pero lo que quiero explicitar y ser, bueno, lo más breve posible con respecto a motivación es que la pregunta que quiero traer es si debemos depender de ella, si debemos depender de la motivación. Y la realidad es que al menos mi respuesta, y al menos en mi experiencia y en mi estudio, mi respuesta es que no. Mi respuesta es que no debemos depender de la motivación. La motivación está totalmente sobrevalorada, por lo menos en cómo en general se entiende la motivación, ¿no? Entonces es como, bueno, uno tiene que estar motivado para ir al gimnasio, uno tiene que estar motivado para comer bien, uno tiene que estar motivado para cuidar su salud mental. Y no tenés que estar motivado. De hecho, tenés que empezar a sacarte un poco la idea de estar motivado y enfocarte un poco más en otras cosas como por ejemplo la estructura, el contexto, el hábito, ¿sí? Y esto lo nombro y como dije podemos hacer un capítulo completo aparte de esto, pero tener en cuenta que la motivación y esperar a estar motivado lo único que te va a llevar es a estar en la eterna espera de algo que no va a suceder nunca. No va a suceder nunca. La motivación suele aparecer como consecuencia de la acción exitosa. Haces, te equivocas, haces, te equivocas, haces, te equivocas, haces. ¿Te sale algo bien? Aparece la motivación. ¿Sí? Haber logrado una pequeña victoria te motiva. Y esa motivación termina siendo como consecuencia de haber accionado y no al revés. Entonces, básicamente es acción, motivación, acción, resultados, motivación. No motivación, acción, resultados, que es como la gente suele creer que es. Wow, me gustaría tener tu motivación para ir todos los días al gimnasio. No, no funciona así. Y pero a vos te gusta la actividad física y por sí, sí, pero que sea algo que me guste, no significa que necesariamente uno está motivado todos los días. Sí, bueno, pero evidentemente a vos te motiva algo más, como para poder ir a pesar de nada. Los días que llueven, uno es un ser humano y también quiere quedarse dentro de su casa. Hay días que uno se siente débil y uno se quiere quedar dentro de su casa. Hay días que simplemente uno no tiene ganas. Y esto no quiere decir que uno tiene que ir sí o sí todos los días, llueve, truene, caigan rayos y que uno no toma días de descanso. Y esto por poner solamente el ejemplo del gimnasio, que suele ser como el ejemplo más icónico. Pero la realidad es que no hay que estar motivado para hacer aquellas cosas que uno tiene que hacer. Punto. Uno debe poder definir qué cosas son estructurales en la vida de uno y el por qué, y simplemente hacerlas. Y estará el momento en el que sí estarás motivado y está buenísimo aprovecharlo y disfrutarlo, porque también es parte del proceso. Pero bueno, hay días que no se siente eso y no hay que estar pendiente de que aparezca esa motivación. ¿Uno puede jugar un poco con la motivación? Sí, a priori podría, pero la realidad es que invertir en intentar estar motivado, en general, suele ser una perspectiva bastante errada. ¿Sí? Bueno, y pasamos al último punto, que es básicamente el de evaluar. ¿Sí? Evaluar no es ni más ni menos que medir, comparar y hacer un reajuste de aquellas cosas que se plantearon. ¿Sí? Y hablando de medir, ¿sí? Tenemos que saber cuáles son los indicadores que tengo que medir, ¿sí? Para poder compararlos. Entonces, si yo, por ejemplo, para poner un ejemplo absurdo, tengo que saber qué tan cerca estoy de el lugar al que estoy yendo, tengo que saber en qué mido. Yo lo mido en kilos a la distancia. Bueno, por supuesto no es un ejemplo absurdo. Mido en kilómetros, en metros, en cuadras. Bueno, saber medir aquello que importa, es importante saber cómo se mide. Entender que lo que tengo que medir es la variable que realmente me va a acercar a mi resultado, ¿sí? Y tener en cuenta esto y tener en claro esto no es tan fácil como uno cree. Hay algunas cosas que sí parecieran ser bastante obvias, pero por ejemplo pongamos por caso el ir a un gimnasio para bajar de peso.
a priori la gente creería que lo que debe medir son los kilos que pesa, cuando en realidad lo que debería medir es la masa grasa que se pierde. Entonces, poniendo este ejemplo que pareciera ser fácil y obvio, nos damos cuenta que muchas veces es un poco contraintuitivo. Comparar se refiere a lo que dijimos recién, que es cotejar versus un estándar, es decir, versus aquello que se supone que debo alcanzar o que quiero alcanzar. Y la retroalimentación y reajuste se trata de si esto que acabo de medir y de comparar con mi estándar se está acercando al objetivo, vamos bien. Si se acerca al objetivo, a la tasa, es decir, al ritmo al que yo buscaba o superior, se mantiene todo como está. Si no se acerca a la tasa o al ritmo al que yo buscaba o de hecho se alejó, tengo que hacer un reajuste, ¿sí? Tengo que hacer un reajuste de todo el plan. Entonces, con respecto a todo este tema, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, como casi todo lo que venimos hablando, escribir, sincerarse y escribir. Como diría un emprendedor español que se llama Sergio Fernández, es contarse verdad, ¿sí? Contarse verdad, tomar papel y lápiz y contarse verdad, ¿sí? de aquello que estamos haciendo y qué cosas podemos ajustar. Y obviamente para esto suele ser útil tomarse 5, 10, 15 minutos de tranquilidad para poder evaluar de forma sincera todo lo que estamos haciendo y de esta manera poder buscar estrategias para poder ajustar todas estas cuestiones. Así que bueno, espero que este capítulo te haya gustado, que hayas obtenido alguna idea, algún concepto útil y aplicable para llevar a la acción aquellas cosas que solés dejar de lado o para poder plantearte un objetivo personal si es que no lo tenías, ahora que estamos comenzando el año, y de esta manera poder entonces armar tu plan de acción. Nos vemos en un próximo capítulo, te mando un gran abrazo, te saluda de este lado David. Y así concluimos otro episodio de Paidotribu. Espero que te hayas llevado ideas valiosas y motivación para seguir mejorando tu bienestar y tu calidad de vida. Recordá que estamos juntos en este camino, formando una tribu que se apoya y crece unida. No olvides suscribirte y compartirle este episodio a esa persona que crees que le puede servir. Dejanos tus comentarios, nos encanta saber de vos. Hasta la próxima y recordá, cuidar de vos es cuidar de la tribu.